marcha que, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha sido escuchada por el Estado y que va a ser acompañada con una serie de medidas legislativas y de acción ejecutiva que esperemos que pronto se concreten. Pero para hablar de cómo se organizó esta marcha y por qué, estamos con Natalia Higuines. Ella es artista visual, profesora de la Universidad Católica y una de las espontáneas organizadoras de una marcha que tuvo mucho de espontáneo, la verdad. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Al principio se fija una fecha, se elige ni una menos, que era ya como una franquicia internacional, y eran Jimena Ledgar, Natalia Higuines, creo, y no habían más nombres. ¿Cómo surge esta organización espontánea de una marcha que termina siendo una marcha tan importante y tan grande? Bueno, ya hace un tiempo que estábamos todas motivadas por las marchas internacionales, ¿no? O sea, ya había una motivación anterior. Sí, o sea, por lo menos yo lo conversaba con varias gente hace abril, que fue la última, la mexicana, ¿no? Y decíamos, hay que hacerla en Perú, ¿no? Pero bueno, estábamos en plenas elecciones, no se podía hacer. Hace exactamente un mes, Jimena Ledgar hace un post en el que, digamos, lanza un llamado, ¿no? a indignarse frente a la impunidad del caso de Adriano del Pozo y de Arlet Contreras, ¿no? Y pone como hashtag ni una menos. Entonces yo le escribo, hagamos una marcha nacional. Claro. Inmediatamente Micaela Tábara, Elizabeth Vallejos y muchas amigas más nos escribimos y hacemos un pequeño chat que al comienzo fue 5, a los 5 minutos éramos 10, después 15. Yo nunca entré, tú sabes que yo quise entrar, pero dije no, ya, porque entendía que fue una especie de catarsis colectiva lo que sucedió ahí. Mira, el primer chat fue para organizar la marcha. Y ahí empezamos 5, 6 y terminamos siendo 50 personas organizando la marcha. Pero ese mismo domingo, 17, creamos el grupo cerrado, Ni Una Menos, Movilización Nacional Ya, ¿no? O sea, desde el comienzo queríamos que fuera algo grande, como lo de México, como Argentina, Brasil, Uruguay, algo muy grande. Y por eso la plataforma que planteamos fue muy amplia. O sea, no entramos, digamos, a las miles de reivindicaciones, obviamente que hay, que son muy válidas, sino que planteamos una plataforma que era basta ya de violencia y discriminación contra las mujeres. Claro, lo cual, digamos, te permite crear un enorme consenso, que fue lo que pasó en la marcha. ¿Quién se puede oponer a eso? ¿No? Entonces, todas las organizaciones que participaron, y los espontáneos como yo, y los independientes, etcétera, teníamos historias. O sea, todos conocen o han vivido una historia de violencia en el Perú, porque las estadísticas lo dicen. Entonces la convocatoria podía ser fácilmente extendida y replicada en toda la ciudad de Lima y después en todas las ciudades del país. Mira, yo creo que había una tierra fértil, ¿no? Claro. O sea, nosotras mandamos una semillita, pero paralelamente en todo el país muchas más mujeres organizadas plantaron sus propias semillas. Y creo que, bueno, lo que vamos a presenciar después de la marcha es un florecer, ¿no? De distintos tipos de plantas, porque todas somos diversas, tenemos reivindicaciones específicas. Entonces, sí, creo que la apertura fue fundamental, ¿no? Pero también, y creo que eso es la parte, digamos, trágica del asunto, es que cada mujer que yo conozco tiene una historia. Claro. Entonces es una violencia estructural, ¿no? Que le podemos llamar patriarcado, que le podemos llamar sexismo, machismo, pero señalabas que estaba normalizada. Por eso es que el policía, como siempre digo, el policía, el fiscal, el juez no han nacido un huevo, pues han nacido en la misma sociedad. Claro. Entonces le parece normal, ¿no es cierto? Entonces te dice, mamita, pues no te han hecho nada, hombre, anda a la casa y amístate con tu marido, ¿de qué vas a comer? Mira, ese es el consejo del policía, ¿no? Lo más complejo de cambiar en una sociedad es la cultura, ¿no? Claro. Entonces, como es un problema complejo, por supuesto que la marcha no lo va a solucionar, pero creo que el cambio de conciencia, el cambio de mentalidad frente a eso, hay una ecuación como perversa que se ha naturalizado en la cual una debe sentirse avergonzada de lo que le ha pasado, porque de alguna manera una puede haberlo provocado, ¿no? Yo creo que hay un giro, ¿no? Claro, ya no hay culpa. Ahora, si te pasa algo, si te abusan, si te tocan, si te hostigan, si te violan incluso, o si intentan asesinarte, la culpa es del agresor. Claro. Y creo que como sociedad ese giro es fundamental, ¿no? Ahora, hubieron varias
quejas o intentos de boicot que yo creo que fueron rápidamente desechados por las mismas mujeres, pero hay que anotarlos, ¿no? La idea de que la marcha se iba a partidarizar, ¿no? Y eso, efectivamente, participaron muchos partidos políticos, pero al participar todos, se neutralizan unos a los otros. Lo que pasa es que hay definitivamente diversas ideas de lo que es lo político, ¿no? La marcha era política, en la medida en que toma, ¿no?, el espacio público para exigir, no solo de las autoridades, sino de la sociedad en general, menos impunidad, ¿no? Pero a lo que nos oponíamos como grupo organizador, y creo que ha sido parte del éxito de la convocatoria, es que esto se personalice en personas que no ejercen la política de manera partidaria, ¿no? Y también con algunos líderes religiosos o líderes de diverso orden, que esto no se sintiera que es de un grupo, ¿no?, específico. Y en ese sentido la mayoría de partidos han cumplido, y se los agradezco mucho, por que se han ido al bloque de partidos, que era casi al final. Al final ustedes armaron bloques, yo no sabía cómo los iban a armar, pero más o menos se armaron, excepto por la conducta inaceptable del señor Palacín, que ojalá que no lo entreviste nadie nunca, que se zampó delante de las víctimas. Y Jimena Ledgar lo denunció inmediatamente por Twitter, le tomaron fotografías y al día siguiente se sabía quién era, con carteles de PPK. Sí. O sea, un acto de sobonería sin nombre para ser el primero en la foto. No, lamentable su accionar, y también lamentablemente hubo un grupo vinculado al partido aprista con la congresista Luciana León, que vino con unas pancartas como de un caso, o sea, como que seguramente es legítimo y tienen todo el derecho de marchar, pero no quisieron respetar el orden de los bloques, ¿no? Entonces los bloques no estaban para las personas que iban de entusiastas o por las razones que fueran a la marcha, sino estaban justamente para esos grupos organizados que algunas veces quieren tener un protagonismo a la fuerza, ¿no? Entonces, como además las personas que marchaban adelante eran sobrevivientes o familiares de víctimas, era muy importante cuidar su seguridad y que ellas fueran la cara de la marcha. Entonces ellas muy valientes han estado ahí toda la marcha, y lamentablemente la actitud de este señor Palacín y de este grupo vinculado al APRA nos hizo retardar un montón la salida. Por eso no salieron tanto. Teníamos que esperar un poco para no pegarnos a la marcha. Mucha gente que no sabía esto se plegaba al lado donde estaban ellos. Entonces fue un desorden y una lástima que no hayan podido respetar una organización. Pero al final básica, llegaron, ¿no?, ¿no?, frente al Palacio de Justicia bien, con muchos voluntarios que tenían unas camisetas amarillas, me gustó. Han reclutado un buen número de voluntarios, no sé cuántos al final, pero... Sí, eran muchísimas voluntarias y algunos voluntarios, las mismas de organización también estuvimos conteniendo. Sí. Y lo que me pareció importante es que ya en los bloques sí había orden. Yo he marchado con el Ejército de Salvación, que no sabía que existía en Lima, ¿no? Entonces no sé en qué bloque estaba, sospecho que está en el de las organizaciones varias, ¿no? Entonces sí fue un poco más ordenado, pero efectivamente la marcha se paraba. ¿Por qué? Porque los que llevaban la banderola querían que hubiera espacio, ¿no es cierto?, para fotos, entonces había que esperar. Había espacio para no pegarnos a Palacín y compañía, que estaban adelante, y juntarnos y que ellos lideraran la marcha. Claro, que se vayan solos. Sí, arranquen. Claro, y fuimos y les pedimos que por favor vayan atrás y no sé qué. Un acto de prepotencia machista, ¿no es cierto?, que era exactamente el ejemplo, claro, de lo que no se quería en la marcha, ¿no es cierto? Sí. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Zamparte en una marcha para ser el primero en la foto. Pero en fin, eso dice mucho de la cultura, ¿no es cierto? Habla de la cultura. Yo calculo que fueron 300.000 personas. La marcha terminó a las 11 de la noche. El último bloque pasa a las 11 de la noche delante de la puerta del Poder Judicial. Mira, las estimaciones van entre 150.000, las más conservadoras, hasta 500.000, ¿no? Y eso solo si pensamos en Lima. Exacto. Porque en varias ciudades se han batido récords también en cuanto a cantidad de personas en las movilizaciones. Entonces son más de 30 ciudades en el Perú y 30 ciudades fuera del Perú, donde han sido obviamente manifestaciones más pequeñas, pero es una cosa que ha trascendido fronteras. Actualmente estamos en coordinación con Argentina, Uruguay, Brasil, México, a ver si en un tiempo hacemos una marcha a nivel regional. Claro, ¿no? Una marcha mundial. Y estamos ahora también en coordinación con gente de la India y de varios países, a ver si hacemos una cosa aún más grande, ¿no? Porque el problema existe en todas partes del mundo. O sea, el problema de la mujer discriminada y golpeada, violada, asesinada, es un problema universal.
no responde solamente a la realidad del Perú. Ahora, ¿qué podemos pedir al Estado? El ministro acaba de decir que van a hacer acciones concretas, etcétera. Hay varias cosas que podemos pedir. ¿Qué podríamos pedir al Poder Judicial? Vergüenza nacional, como gritábamos ese día. Bueno, nosotros hemos hecho una lista de pedidos que obviamente se pueden seguir, puede seguir creciendo. Básicamente lo que se necesita es que todo el sistema, ¿no?, funcione, desde las comisarías, las fiscalías, que los jueces y juezas tengan una formación en género, que sean sensibles a la problemática, que entiendan la complejidad del problema. Básicamente que los medios de comunicación también comuniquen y visibilicen este tipo de violencia específica. Como tú lo decías en uno de sus artículos, hay que tipificar las agresiones de género, no como agresiones que pueden ser leves o severas. No o son sé cuantitativas, qué. La lesión leve y la lesión grave es cuantitativa. ¿Cuántos golpes recibiste? ¿Cuántos días tienes de descanso médico? Claro. No, esto es cualitativo. Es decir, si a mí me agarran a cachetadas y me humillan, me jalan el pelo y me tiran al piso, probablemente me puedo parar y puedo ir a trabajar. Pero estoy destrozada por dentro. O sea, me han destrozado el espíritu, la autoestima me la han traído al suelo. Entonces, eso es lo que tiene que tipificarse. Exacto. Ahora, muchos hombres dicen, a nosotros también nos pegan. No sé si has leído eso, me da risa, pero en fin. Sí, mira, yo creo que ningún tipo de violencia es justificable. Creo que como sociedad tenemos que ir encontrando otras maneras de resolver los conflictos. Pero a mí me parece irresponsable, sinceramente, que frente a un problema de salud pública nos están matando, nos están violando, estamos viviendo como ciudadanas de segunda categoría en muchos aspectos, digamos, se intente comparar la dimensión del problema. Yo creo que ninguna violencia está bien, ¿no? Pero creo que es parte de ese mecanismo en el cual, si las mujeres no hablamos, ¿por qué no hablamos? Y si hablamos, ¿por qué no hablan además de otros, ¿no? Claro. Entonces tú dices, oye, bueno, estamos hablando, estamos gritando, estamos diciendo lo fuerte. Hay un ¿no? deseo de invisibilizar el problema. Y difuminarla, ¿no? Ese Claro. tipo de violencia entre otros tipos de violencia. Claro. ¿no? Y la otra acusación era, ustedes son pro aborto, pro matrimonio gay. Esos fueron grupos religiosos muy conservadores que no entendieron nada, ¿no? Como siempre, lamentablemente. Y por supuesto querían boicotear la marcha, y la marcha no era ni a favor del aborto ni del matrimonio gay, pero obviamente sí hay colectivos de gente homosexual que ha sido sistemáticamente discriminada, mujeres que querían marchar. Y especialmente violentadas, ¿no? Si una mujer en este país sufre, además de las otras violencias que sufren todos los ciudadanos de este país, si una mujer sufre violencias adicionales, imagínate si es una mujer pobre, o si es lesbiana, o es afrodescendiente, o es trans, va a sufrir el doble, ¿no? Entonces se superponen distintos tipos de violencias. Entonces, más allá de lo que uno piense sobre la legalización o no del aborto, más allá de lo que uno piense sobre el matrimonio igualitario o no, creo que esta marcha no pretendía ahondar en esas cosas que nos separan, ¿no? Y que son temas cruciales en los que hay que seguir discutiendo. Pero creemos que esta marcha estaba planteada para todas y todas las personas que estaban dispuestas a decir basta ya de la violencia. Claro, porque las mujeres tenemos otras reivindicaciones. Yo grito siempre igual trabajo, igual remuneración. Lo gritamos también ese día, por si acaso. No rimaba muy bien, pero trataba de que rimara. Claro, pues, porque esa es una reivindicación también en un país donde las mujeres sistemáticamente les pagan menos por hacer exactamente el mismo trabajo, ¿no? Y eso es una forma de violentarnos también. Es impedir tu independencia económica, es impedir que tú puedas salir de una situación de violencia porque no tienes independencia económica, que es el caso clásico, ¿no? Además, por ejemplo, las mujeres y el poder, ¿no? O sea, cuántas organizaciones políticas, en cuántos medios de comunicación no se favorece que las mujeres accedan a cargos de decisión. Y permanentemente se les pregunta por cosas íntimas, se les califica por cosas privadas. Por la vestimenta, por el pelo, por la ropa, por el maquillaje, pero cosas que no se les pregunta a los hombres. Eso es un clásico en los medios de comunicación también. Cómo organiza su casa, cuestiones que no tienen que ver con el cargo al que está postulando. No, y que jamás se le preguntaría a un hombre. Jamás. Jamás. Claro. No entraría en la concepción de la persona que está preguntando. Pero eso está cambiando, esperemos que cambien los medios de comunicación también y que tengan un poco más de cultura general. La verdad que humillar a una doctora médico legista por escribir TEC leve, que es traumatismo encefalocraneano, y luego de escribir una serie de lesiones y decir que ha dicho lesiones leves
cuando esa calificación hace el fiscal, es una vergüenza, coleguitas, como puse en el Twitter, y deberían pedir disculpas, ¿no? No ha habido una sola rectificación hoy día, la han hecho puré, ¿no es cierto? Y no ha habido rectificación alguna. Y también es una mujer. Y también es violentada por los medios de comunicación. Vivimos una cultura que violenta a las mujeres. O sea, ahora también hay algunos, oye, en la marcha, y ahora hay estos casos. Entonces la marcha es responsable de los casos últimos que han ocurrido. Y yo digo, ¿ves cómo siempre la responsabilidad termina cayendo en las mujeres? En el caso de Tumbes de nuevo, pues yo, no, pues ella fue a denunciar envalentonada por la marcha. Y por eso le han pegado. ¿Qué? O sea, que la culpa es de ella. Sí. O de las que organizaron la marcha. O las mujeres que organizaron la marcha. Sí. Que le enseñaron a defender sus derechos. O sea, si yo hago una marcha contra la corrupción o contra el robo agravado, si roban algo, ¿va a ser culpa mía? No hay forma. Pues. O si participo de esa marcha, yo creo que es perverso realmente. Las personas que no han querido participar o que han querido boicotear esto, han tenido una actitud que ha fracasado, porque la calle las ha desbordado. Y hoy no pueden decir que ha sido un fracaso, que no fue nadie. No. Ahí había muchísimas mujeres. Y fíjense, era una marcha que convocaba a los hombres también, pero fue mayoritariamente femenina. Y logras convocar 500.000 de personas, como tú dices, en el cálculo más amplio, la mayoría mujeres, ni siquiera has convocado a toda la población. Claro. O sea, no están los hombres, ¿no? Y había muchísimas mujeres y hombres que han querido ir y no han podido. O sea, creo que esto excede a la cantidad de gente que ha podido ir. Claro, digamos. Porque además hay limitaciones físicas, obviamente, tienes que caminar, ¿no? Son 4 horas de pie, o sea, hay muchas personas que por alguna discapacidad no pueden asistir. Pero yo sí creo que están con la marcha y están con el cambio y demandan el cambio del Poder Judicial. Entonces, esperemos que la lista de pedidos pues se haga realidad y que las mujeres tengan una salida. Lo que reclamaban ahí es cómo salgo de este infierno, ¿no es cierto? Cómo salgo físicamente, económicamente, psicológicamente del infierno al que me han sometido. Y y la otra cosa muy importante es que ese infierno existe. Existe. Ese infierno existe. Sí. ¿Ya? Y eso lo tenemos que saber todos. Pero creo que para que acabe, como problema complejo que es, por supuesto que hay que seguir vigilantes y con el Poder Judicial, con las instancias del Estado pertinentes y todo, pero creo que hay una transformación personal, hay una transformación a nivel de nuestras organizaciones. Acá en la universidad tenemos ya un plan de igualdad, se ha aprobado un protocolo de hostigamiento sexual, son pequeños pasos, ¿no? Pero creo que tenemos que pensar que frente a la magnitud del problema, no es solo un tema de mujeres, ¿no? Sino que tenemos que hacer transversal a todas las clases sociales, a todas las instancias, todas aquellas empresas, instituciones que se han unido, que revisen, ¿no? Qué cosas hacen a veces inconscientemente en sus prácticas para no permitir que las mujeres podamos tener un trabajo digno, ¿no? Bien remunerado, con servicios como cunas, lactarios. Que nos permita ser libres. Exacto. Sí. Lo que se respiró ese día fue una gran libertad. Todas las clases sociales, todos los grupos, todas mezcladas, apropiándonos de un espacio público inmenso, claro, un tono de protesta, pero yo decía también había un tono festivo, porque puedo ser libre, puedo gritar lo que quiera, puedo protestar. Yo te agradezco muchísimo a ti y a todas las organizadoras, porque me permitió a mí llevar un grupo de personas que también estuvieron muy contentas de ir, y yo estoy segura que muchísima gente que fue regresó muy satisfecha por haber votado, ¿no es cierto?, y por haber sentido que había miles de mujeres a su alrededor que tenían el mismo problema, y que ninguna era culpable de lo que les había pasado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y nosotros, por supuesto, acá desde Sin Pauta vamos a seguir con este tema. Vamos a revisar esa lista de pedidos, a ver si el Estado cumple o no cumple, y sobre todo el Poder Judicial. El Ejecutivo puede hacer su parte, pero si no cambia el Poder Judicial, no ha cambiado nada. Eso es lo que tenemos que cambiar.
¿Se han dado cuenta de que la basura se acumula por todas partes? Sí. No es que se hayan vuelto ustedes paranoicos, es que es así. Stacy. Así es. Y es que hay una clase de personas que dicen tener el secreto para que el resto vivamos mejor, ya sea como integrantes de los Estados-nación o como ciudadanos individuales. Pues bien, si nos atenemos a la elección de Trump, al referéndum sobre el Brexit y a las elecciones europeas, lo que vemos es que el número de personas que rechazan esta condescendiente justicia social, del yo soy mejor que tú, no deja de aumentar, sobre todo cuando resulta que ellos no son mejores que nadie. Fíjate, por ejemplo, en Canadá, que todos estamos de acuerdo en que se trata de uno de los países más progresistas del mundo, con todo tipo de programas de bienestar social para la mayoría de los ciudadanos, quizá no para los indígenas, una cuestión que genera problemas de cuando en cuando, pero el caso es que Canadá cae bien como país. Pues bien, la guerra de la basura. Duterte ordena que Canadá se lleve de vuelta su basura o que la vierta en sus propias aguas. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha ordenado que los contenedores que transportan basura desde Canadá retornen al país norteamericano, en lo que constituye el último capítulo del conflicto sobre los más de 100 contenedores de basura que una empresa canadiense envió de manera ilegal a Filipinas entre 2013 y 2014. Canadá dijo que los iba a recoger, pero no lo ha hecho. Así que Filipinas ha propuesto que el país norteamericano arroje la basura en sus propias aguas, si no se los llevan. La capacidad de carga del planeta Tierra no es infinita. Los seres humanos generamos un montón de toneladas de basura inorgánica y ahora hemos llegado al límite, lo cual está provocando todo tipo de dificultades. Pues bien, eso es algo que yo creo que está relacionado con los bancos centrales, que, del mismo modo, también emiten basura fiat. ¿Es verdad? Como puede comprobarse en las calles de Venezuela, que están repletas de ella. Y esa basura fiat es la que provoca todas esas malas inversiones que generan toda la basura inorgánica que ahoga los campos y las carreteras, lo cual, sumado a otra serie de cosas, da lugar a un problema difícil de solucionar. Bueno, es difícil de solucionar porque nos gusta demasiado sentirnos bien con nosotros mismos. Pensamos que como reciclamos mucho, también podemos consumir más, cuando la realidad es que nuestra basura, nuestros plásticos y nuestros vertidos tóxicos se han transportado a China, que ya no los quiere. Y del mismo modo, Canadá también hacía vertidos en Filipinas, contaminando sus aguas, que en otro tiempo eran cristalinas. Lo que pasa es que, como no vemos con nuestros propios ojos el desastre que provocan nuestros vertidos, nos pensamos que no tenemos ninguna responsabilidad por ello, cuando no es así. Podemos señalar y culpar a quien queramos, que lo único cierto es que nosotros también somos responsables. Pues yo veo una analogía con el engaño del Russiagate. Después de que Hillary perdiera las elecciones, a los demócratas se les ocurrió echarle la culpa a Rusia mediante una serie de técnicas de postureo ético por parte de los llamados guerreros por la justicia social, diciendo: nosotros somos moralmente superiores, así que es imposible que perdamos, tiene que estar Rusia detrás. Pues bien, ahora con las guerras de la basura, cada país dice que su basura no huele, que es pura y de naturaleza divina, y que el problema y la culpa los tenemos el resto. Lo que pasa es que las cosas no funcionan así. La física, que es la que gobierna el mundo, con elementos como la velocidad de la luz o la gravedad, tiene un límite, y no podemos escapar a las limitaciones en cuanto a la capacidad de generar basura que nos impone la realidad. Pues otra cosa que está quedando patente es la histeria de los medios tradicionales por cable en Estados Unidos. No me refiero a la Fox, que celebra todo lo que hace Trump, sino a la CNN o a la MSNBC, que se ponen histéricos con todo aquello que tenga que ver con el presidente. Y una de las cosas que más histeria despierta en ellos es el supuesto racismo de Trump con el tema del muro.
Pues bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en Silicon Valley y en Connecticut, dos de los lugares de Estados Unidos en los que de hecho creen firmemente que son seres humanos ejemplares. 2 años después de que los ciudadanos de Silicon Valley correaran la construcción de un muro para echar a los sin techo, Mountain View ha reportado que se está desmantelando un asentamiento de autocaravanas situado junto a la sede de Google. Según Bloomberg, en una reunión del ayuntamiento celebrada hace 2 años en San José, aquellos en contra de construir viviendas asequibles empezaron a corear "construyamos un muro", en referencia a impedir la entrada de los sin techo a la ciudad. O sea, que la misma gente de Silicon Valley, que trabaja intensamente para silenciar a aquellos que abogan por construir un muro que impida la entrada de los mexicanos o del resto de inmigrantes latinoamericanos a Estados Unidos, ahora propone construir un muro que impida el ingreso de los pobres a la ciudad, como puedan ser los mexicanos, el resto de latinoamericanos, los afroamericanos e incluso los blancos. Gente con pocos recursos en todo caso. Ya lo dijo Martin Luther King Jr., se trata de una guerra de clases contra los pobres. Y esa guerra lleva librándose desde hace mucho tiempo. Estamos evolucionando hacia una autocracia gobernada por estos potentados feudales digitales. En la Edad Media, cuando el rey o la reina decían algo absurdo, la plebe se veía obligada a aceptarlo. Por ejemplo, si decían que el color naranja representaba la santidad, la gente tenía que inclinarse ante él. Pues bien, ahora llegan los de Google y dicen: no es que esta gente sea pobre, es que no creen en la divinidad de Google y por tanto tienen que vivir en esos asentamientos. Y lo de construir un muro parece sacado de la mente perturbada de algún monarca o potentado medieval. El asentamiento en cuestión se encuentra en un aparcamiento público situado junto a una carretera próxima a la sede de Google, que por cierto ha construido unos 65 bloques de viviendas asequibles en la ciudad. El problema es que el número de personas que no tienen acceso al dinero que emite la Reserva Federal es enorme. De allí que esa gente no pueda acceder al mercado inmobiliario y tenga que vivir en autocaravanas y en otros vehículos. En fin, ya hemos hablado del presidente filipino. En Estados Unidos tenemos a un presidente que también habla un poco como un matón, sin pelos en la lengua y sin ocultar nada, que es la mayor objeción que le ponen a Trump los residentes de Connecticut y de Silicon Valley, quienes prefieren poner en práctica el mismo horror, pero con buenas palabras. Separados por defecto, como algunas de las ciudades más ricas de Estados Unidos se oponen a la construcción de viviendas asequibles. En el sudoeste de Connecticut, la diferencia entre ricos y pobres es mayor que en ningún otro rincón del país. Los muros invisibles creados por los comités locales de zonificación y por el gobierno del estado bloquean la construcción de viviendas asequibles y, por extensión, a las personas que las necesitan. Yo crecí en Connecticut, así que conozco bien cómo se hacen las cosas allí. Nosotros no somos como Trump. No hablamos de construir un muro dantesco para evitar la entrada de los inmigrantes que no queremos ni en pintura, sino que preferimos decirlo con buenas palabras. En plan, si usted puede construirse una casa de $30 millones, sea bienvenido. Nos da igual el color de su piel. Pero tiene usted que tener un cierto nivel de riqueza y pertenecer a una cierta clase. Vamos, que lo hacen con toda la educación del mundo. Pues bien, en Connecticut las desigualdades económicas son las más grandes de Estados Unidos, con una vivienda que resulta prácticamente inaccesible y sin embargo llevan décadas gobernados por los demócratas. A mí ese señalamiento me recuerda a la rivalidad existente entre dos tribus urbanas como los Crips y los Bloods, Sí. que se identifican por los colores rojo y azul, hasta el punto de que, en función del color que uno muestre por la calle, puede acabar asesinado por la banda rival. La diferencia es que, en el caso de Connecticut o del condado de Westchester, donde crecí yo, ese señalamiento es mucho más sutil, como pasaba en los años 80 con aquellos que llevaban una camiseta con un caimán o pantalones rojos Nantucket, que querían transmitir un mensaje, o también con aquellos que llevaban en su automóvil una pegatina con las siglas ACK, el código del aeropuerto de Nantucket, una forma de decirle al mundo que pertenecías a esa banda, en plan:
Como se atreva usted a entrar en nuestro territorio, le aniquilamos y le metemos en un campo de concentración. Eso sí, con toda la educación del mundo, y lo pintaremos todo de color de rosa, que es el color de nuestra virtud. Al final se trata de la misma guerra entre bandas, una guerra que va más porque la capacidad de carga del planeta ya no es suficiente como para albergar más vida humana. Yo creo que todos coincidimos en el hecho de que el lenguaje que emplea Trump para referirse al muro es perverso. El problema es que la gente de Connecticut, que es la que más se queja de Trump, no es de ningún modo mejor a juzgar por la realidad. Por eso lo critican tanto y lo consideran una crisis existencial, porque cuando se miran en el espejo de Trump, se ven a sí mismos. En un Estado liberal que ha aportado miles de millones de dinero público para construir más viviendas asequibles, las decisiones tomadas por los comités locales de zonificación, por el Capitolio de Connecticut y por los organismos estatales han impedido que se elaboren leyes y se dicten sentencias judiciales en contra de la segregación inmobiliaria. Desde que existen datos, las familias de Connecticut con bajos ingresos se concentran en localidades pobres, un desequilibrio que no se ha subsanado en las 3 últimas décadas. Y, sin embargo, en los medios no dejan de salir ricachones de Connecticut hablando de lo buenos que son, de todo el dinero que han donado a los bancos de alimentos, etc. Ahora bien, en lo que tenemos que fijarnos es en su comportamiento, no en sus palabras. Es como la batalla entre los puritanos y los católicos. Los puritanos del noreste de Estados Unidos no desprecian el dinero, cosa que sí hacen los católicos de Europa, una diferencia que lleva tiempo existiendo entre ambos grupos. En cambio, ahora que nos encaminamos hacia un holocausto medioambiental sin alimentos ni recursos para todos, esas distinciones tribales perderán su significado, porque será un todos contra todos, un caos y un salvajismo extendidos a nivel mundial. Y para referirse a esos líderes matones como Trump, como el presidente filipino Duterte u otros líderes alrededor del mundo, siempre tienen argumentos amables para decir que los grotescos no son ellos. Muchos comités de zonificación utilizan su normativa a la carta para mantener la segregación inmobiliaria. Señalan que las infraestructuras públicas deficientes, las calles congestionadas, la falta de aceras y la superpoblación son las que afectan negativamente al llamado carácter de barrio. Un argumento exactamente igual de grotesco y perverso que cualquiera de las cosas que haya podido decir Trump sobre las caravanas de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera en busca de un refugio seguro en el que protegerse de nuestras guerras en Centroamérica. Así es. Pues ya que hablamos de carácter, si lo que quieren es disfrutar de un magnífico carácter televisivo, no se pierdan la segunda parte, en la que exhibiremos ese carácter con unos contenidos de lo más interesantes. Así que no se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de seguir hablando con Randy Boller, un importante demócrata de Carolina del Norte. ¿Le parece una descripción adecuada, Randy? Sí, empecé sin estar afiliado, ahora lo estoy. Y puede que en el futuro vuelva a dejar de estarlo, ya veremos. Muy bien. El otro día decíamos que ahora es fácil meterse con los demócratas porque están perdiendo mucho. Pero que no es menos cierto que su partido representa unos valores y además importantes. De hecho, como señalaba usted, muchas de las medidas de Bernie Sanders las ha adoptado luego Trump, que las ha utilizado para sus intereses políticos, lo cual nos lleva a cómo se organizó la campaña, cómo reaccionan los medios, lo que podría haber sucedido. Vamos, que da la sensación de que la vida política estadounidense es un pequeño caos. Ahora bien, si una cosa está clara, es que en Estados Unidos hay unas desigualdades económicas enormes. Tengo aquí el libro Runaway Inequality, de Les Leopold, que me acaba de regalar usted. A ver si puedo leérmelo, todavía no me ha dado tiempo. El caso es que, sobre este asunto, usted y yo podemos llegar a estar de acuerdo, porque están pasando un montón de cosas desagradables. Sí. Y aunque los demócratas son conscientes de ellas, no parecen exhibir demasiado músculo político, por el motivo que sea. Eso sí, sí que es cierto que Alexandria Ocasio-Cortez está denunciando muchas cosas y aún se encuentra en proceso de crecimiento, por lo que yo creo que dentro de 4 o 5 años se habrá convertido en una figura de mucho más peso. En fin, vamos a ver unos datos muy interesantes que nos ha traído usted. 60 empresas rentables del Fortune 500 pagaron $0 en impuestos por los 79.000 millones de beneficios que consiguieron en el 2018. Amazon y Netflix juntas deberían haber pagado $16.000
$3.400 millones en impuestos. Sin embargo, acabaron devolviéndoles 4.300 millones. Supongo que con esto último se refiere a los ingresos. El caso es que se trata de unas cifras llamativas. Así es. Por motivos evidentes. Está claro que a nadie le gusta pagar impuestos y que todos preferimos que Hacienda nos devuelva. Pero lo cierto es que, en este caso, se trata de dos empresas que no solo no pagan impuestos, sino que encima les devuelven, por lo que sus beneficios ascienden a miles de millones de dólares. Está clarísimo. Y yo me pregunto, ¿por qué no genera eso ningún tipo de reacción entre la gente? Pues porque en la élite, tanto la izquierda como la derecha están en manos de la corporatocracia. Es como si estuvieran todo el rato cambiando al piloto de un avión. Sí. Esperemos que no se trate de un 737 Dreamliner. El caso es que los que están en la élite de ambos partidos, los que recaudan el dinero, son los mismos. Se les considera los mejores y por eso forman parte de distintos grupos de reflexión y de diversos gobiernos, cuando lo único cierto es que las leyes las redactan en pos de su propio beneficio. De acuerdo, permítame que lo interrumpa. La MSNBC se identifica como contraria a Trump. Creo que es una buena forma de definirla. Sí. Igual que la CNN. Y sin embargo, el número de minutos que le dedican al mes a este tema es exactamente cero. Por ejemplo, a Rachel Maddow jamás se le ha ocurrido denunciarlo, a pesar de estar provocando en Estados Unidos un trastorno económico extraordinario. Sí. Que se traduce en pobreza, muertes, enfermedades, con una esperanza de vida que se reduce y una mortalidad infantil al alza. De ahí las 70.000 muertes por consumo de opiáceos. Entonces, ¿por qué le hacen perder el tiempo a la gente con el montaje del Russiagate en lugar de hablar de algo tan importante como esto? Bueno, la CNN, la Fox, la MSNBC tienen una buena consideración en la economía, sobre todo entre los anunciantes, cuando lo cierto es que algunos de los resultados del funcionamiento de esa estructura no son en absoluto positivos. Por ejemplo, en 1982 se cambió la ley en materia de recompensas de acciones, que desde los años 20 se consideraban ilegales y una forma de manipulación. Pero entonces llegó Reagan, cambió la ley y en el plazo de 17 años las cosas cambiaron radicalmente, hasta llevarnos al punto en el que nos encontramos hoy. Mire, hay una cosa muy importante que cuenta el libro. Resulta que las voces más visibles culpan a la automatización, a la mecanización y a la inteligencia artificial de la pérdida de un montón de puestos de trabajo, cuando resulta que eso solo explica, según un estudio, el 10% de lo que viene pasando en los últimos 40 años. La mayor responsable de que estemos así es la financiarización de la economía, que contribuye por sí sola en un 45%, y todo por culpa de los cambios legislativos que favorecen a Wall Street. De acuerdo. Si usted se subiera al estrado y hablara así ante un público demócrata y progresista, yo diría, este hombre ha dado en el clavo. Tiene sentido lo que dice, a lo mejor le voto porque me ha llegado. ¿Cómo es posible entonces que no haya un solo demócrata que hable así? Sí que los hay. El problema viene a la hora de amplificar el mensaje, que está en las resoluciones del partido. Es impactante lo que uno puede encontrar en las bases de la organización, una vez retiradas las distintas plataformas. Pero el problema es que los que piensan así no salen en los programas. Pero antes ha dicho usted que los medios están controlados por los anunciantes, y esos anunciantes son los contratistas de defensa, muchos de ellos antiguos generales. Yo he sido cargo público electo, así que sé cómo empiezan a pasar esas cosas. Por ejemplo, en un gobierno municipal, el alcalde es el que gestiona la financiación en materia de seguridad. Y si el alcalde recorta en seguridad y alguien resulta herido, la culpa se la van a echar a él. Pues bien, con la defensa ocurre lo mismo. De acuerdo. Si se recorta y luego pasa algo,
nos inducirán a error diciendo que se ha puesto en peligro a los soldados por culpa de nuestra mala gestión. Sí, pero para eso los padres fundadores crearon la Constitución, la Declaración de los Derechos, etc. De hecho, Benjamin Franklin decía algo así como que la seguridad no se podía intercambiar por la prosperidad. Usted lo sabrá mejor. El caso es que uno de nuestros derechos naturales como ciudadanos de Estados Unidos es un cierto toque de soberanía individual. No necesitamos a nadie pegado a nuestro trasero todo el día. Ya. Podemos hacer las cosas nosotros solos, no somos como los europeos, ¿verdad que no? Bueno, así empezaron las cosas y luego... Con eso me vale. Ese es el gráfico más interesante. Sí, así es. Se titula ¿Por qué los salarios y la productividad han dejado de crecer en paralelo? Que por cierto es un tema del que hablamos con frecuencia en el programa, de ahí que se trate de un gráfico tan interesante. La gente quiere saber por qué sucede esto, Randy. Si los salarios hubieran crecido en paralelo a la productividad, los trabajadores ganarían ahora en torno a los $71,000 al año. Y con ello me refiero al 85% de los puestos de trabajo, a los empleos consolidados, no a la élite. El problema fue que, hace 45 años, cambiamos la teoría operativa de la economía y pasamos a esa economía del goteo, pensando que era más importante efectuar recompras de acciones que reinvertir en capital humano. Ese fue el inicio de todos los problemas. Y si se fija en esa gráfica, a partir de 1946, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cada vez que subía la productividad, subían los salarios. Sin embargo, por arte de magia, a finales de los 70 empezaron a estar en boga ciertas teorías que provocaron ese desequilibrio. Ahora bien, el dinero no desapareció. A pesar de haber billones de dólares de diferencia entre ambos parámetros, fue a parar a los bancos en lugar de a los trabajadores. Los multimillonarios de Estados Unidos pueden hacer dos cosas. O contratar personal y pagarle dignamente, o emitir moneda. Sí, y han optado por la segunda. Efectivamente, porque es lo más fácil. ¿Qué necesidad hay de contentar a los trabajadores con todos los problemas que dan? Porque tienen que parar para ir al baño, para comer. ¿Para qué hacer eso si se puede emitir moneda? La economía funciona mejor cuando los trabajadores cobran un salario digno que les permite pagar el alquiler, consumir, costearse la educación de sus hijos, pero nos hemos alejado de eso. Lo que pasa es que los trabajadores no tienen poder político, ya no hay sindicatos que los defiendan. Antes sí que lo tenían. Pero ya no. Han acabado con ellos. Sí, vamos, que no tienen ni voz ni voto. Son una sombra de lo que eran. No tienen nada, Randy. Algo tienen, pero nada comparado con lo que tenían antes. Y ese gráfico pone de manifiesto el robo que se ha producido en Estados Unidos en los últimos 45 años. Sí. Y ese gráfico lo demuestra. Pues la ratio salarial entre directores generales y trabajadores es de 791 a 1. Por ejemplo, en lo que respecta a la sanidad, yo pago decenas de miles de dólares al año por ella. Y además tengo una franquicia, lo que significa que, en realidad, estoy pagando sin recibir ningún tratamiento a cambio. Sin embargo, los ejecutivos de esas compañías de salud se embolsan 60, 70 u 80 millones de dólares al año. Sí. ¿Y sabe gracias a qué? Al dinero que me roban a mí. Y las recompras de acciones. Sí, pues a mí eso me parece una mafia. Es que ese es el incentivo. Les pagan por comprar acciones para vendérselas a los inversores. ¿Ya? Y comprándolas lo que hacen es disminuir la oferta, con lo que el precio aumenta. ¿Y de dónde sacan el dinero para comprar las acciones? Lo piden prestado, como demuestra el incremento de la deuda de las empresas. ¿Y de dónde lo saca la empresa? ¿De la emisión de moneda? Eso es, de la emisión de moneda. Por eso digo que hay que elegir entre trabajar y contratar personal o emitir moneda. Eso es. En Estados Unidos, si uno llega a un determinado escalafón social, emite moneda. Y listo. De lo contrario, tendrá que estar lidiando con esos trabajadores tan molestos y darles de comer. De ahí que en los últimos 50 años, la ratio haya pasado de 45 a 1 a casi 800 a 1. Es un disparate. Sí, y es insostenible. Por ejemplo, mientras que el trabajador de una empresa a lo mejor puede comprarse una casa, el director general puede comprarse 794. Es una riqueza desproporcionada. El problema es que esa élite se reúne en Davos o en el Club Bilderberg y sus miembros se ensalzan y engrandecen los unos a los otros, reforzando la ilusión de que son los dueños del universo, con ese complejo de Dios que tienen, lo cual nos está llevando al neofeudalismo. En esas estamos, y además desde hace tiempo.
Sí, los estadounidenses vamos a tener que acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida. La única forma de acabar con eso es que el medio ambiente diga basta. Si el planeta decide acabar con nosotros como especie, entonces a estos que se creen los dueños del universo les espera el mismo destino que al resto. Mire, cada vez que estalla una guerra o una gran catástrofe, resulta imposible vender una obra de arte y abandonar un país que se viene abajo. Ahí es cuando empiezan a importar otras cosas como el agua, los alimentos, la seguridad. Ya lo sé. Ahora mismo no somos más que unos profetas en el desierto que gritan lo que va a pasar a los cuatro vientos, sin que podamos hacer nada para remediarlo, como no sea recurriendo al Bitcoin. En fin, Randy, gracias de nuevo por haber estado en Kaiser Report. Gracias por invitarme. Muy bien, esto es todo. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Randy Voller.